de pie un minuto más. Abran sus Biblias en Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Voy a dar lectura del verso 1 hasta el verso 7. Me siguen con su vista. Josué capítulo 4, y dice de esta manera: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Verso 7 o 6: Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significa estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Tome su asiento. Estos 3 años que han pasado han sido un poco difícil para mi familia. El año pasado, hace este viernes pasado, falleció uno de mis hermanos mayores. El año pasado falleció mi papá. Hace 2, 3 años falleció uno de mis hermanos menores. Y bueno, ha sido un poco difícil, la pérdida, duele mucho, se extrañan, y claro que es algo doloroso cuando pasamos estos momentos. Y al meditar en estas cosas que son inevitables, en estas cosas que no hay otra forma como evitarlas, Dios dijo a Adán y a Eva: el día que ustedes pequen van a morir. Y bueno, esa es una consecuencia del pecado. Pero lo más maravilloso es que la Biblia dice que nosotros, los que creemos en Cristo, no morimos, sino que dormimos. Amén. Tenemos la esperanza de que de nuestros seres queridos que han creído en el Señor Jesús, los veremos en el reino de los cielos. Y al meditar en estas situaciones difíciles, yo como papá, usted como papá, como mamá, ¿qué legado estamos dejando para nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos sigan en los caminos de Dios? Dios es específico con Josué y le dijo: mira, Josué, van a pasar el Jordán, pero quiero que escojas un líder de cada tribu, y ese líder va a tomar una piedra del Jordán, del río Jordán, y las llevarán y las pondrán en donde yo les diga, a donde ustedes lleguen a poner sus tiendas. Y dice: estas piedras va a ser un monumento, y cuando tus hijos pregunten, tú les vas a decir qué es lo que pasó. Si ellos preguntan: ¿qué significa estas piedras?, tú les vas a decir: mira, Dios abrió el Jordán, el río Jordán, y nosotros caminamos, pasamos en seco. Y meditando en estos versículos que acabamos de leer, yo me pregunto: ¿cuáles son las piedras
que yo estoy dejando para mi familia? ¿Cuáles son las piedras que yo estoy dejando para mis hijos? ¿Cuáles son las piedras para que las personas que la miren pregunten, ¿qué significan estas piedras? ¿O acaso no estoy dejando piedras? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que la generación que viene después de nosotros haga estas preguntas y busque de Dios y sepa de Dios? Hay un refrán chino que dice que uno planta el árbol y el otro o los niños son los que reciben la sombra. En este caso que estamos hablando de piedras, ¿qué piedras estamos dejando? Pensando en una de las piedras que tal vez mi familia o mis padres que han muerto, como mi papá o mis abuelos. Bueno, mis abuelos no eran cristianos, pero aunque no fuesen cristianos, dejaron también piedras sin darse cuentas. Ellos dejaron una piedra, dice que Josué, Dios le dijo a Josué, estas piedras van a ser de monumento. ¿Qué es un monumento? Antes de seguir adelante, un monumento dice que es algo que perdura por mucho tiempo, algo que trae recuerdo, un ejemplo de algo o de alguien. Y me acuerdo que cuando siempre que voy a México a visitar a mi mamá y pasamos por pueblitos o paso por pueblos pequeños, siempre miro monumentos de alguien. Y en la historia pues aparecen en el estado de Guerrero, donde vive mi mamá, hay muchos monumentos de personas que quedaron en la historia y les levantaron un monumento porque hicieron algo grande en ese lugar. Acá tenemos un monumento grande en Huntsville, ¿verdad? Sam Houston, la estatua de Sam Houston está grandísima. Es un monumento que trae recuerdo histórico para este país y para este estado. Hay monumentos en muchos diferentes lugares y tienen un significado. Y es algo que y siempre cuando vamos al zoológico, cuando vamos al Museo de Ciencias, los niños preguntan, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? Y ese es el propósito de que pregunten, dice Dios, vas a amontonar esas piedras y cuando tus hijos pregunten, tú les vas a decir. Y yo me pregunto, o no sé si usted se ha preguntado, o se ha puesto a pensar, ¿sus hijos les ha preguntado por qué hacen cosas? ¿Alguna vez sus hijos les ha dicho, ¿por qué vamos a la iglesia el sábado? ¿Por qué oramos? ¿Por qué tenemos que convivir con los hermanos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Muchas veces preguntan, ¿verdad? Y muchas veces no preguntan. Pero nosotros debemos, como papás, y los que ya tienen hijos grandes, tal vez vienen los nietos, ¿qué estamos dejando para esas generaciones? Yo quiero hablar de 3 monumentos. Bueno, estamos en una serie en las mañanas, el sábado en la mañana, de pilares que está sentada la iglesia o en lo que nosotros creemos. Pero quiero ver solamente 3 monumentos que nosotros podemos dejar para nuestros hijos. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13 dice de esta manera, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen. Algo que permanece, un monumento permanece por mucho tiempo. Permanece por mucho tiempo. Monumentos que vemos a través de la historia en diferentes culturas, vemos diferentes monumentos.
que se han levantado porque representan algo, porque tiene mucha historia. Y bueno, nosotros también debemos dejar como cristianos unos monumentos para nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Y una de las de estos monumentos o de esas piedras es la fe. De mi papá he aprendido acerca de la fe. Mi papá fue un agricultor, era campesino, sembraba maíz, y él tenía la fe de que Dios, y solamente podíamos cosechar con las lluvias. Hay lugares donde se riega y bueno, aunque no llueva, hay cosecha. Pero en muchas ocasiones mi papá no cosechó mucho porque la lluvia dejó de llover y el calor secó las plantas, secó el maíz, secó el frijol y bueno, casi no cosechamos nada. Pero él tenía la certeza, la seguridad, la fe de que Dios iba a proveer. Y es algo que yo he aprendido de mi papá. ¿Qué hemos aprendido de nuestros padres que ya tal vez han fallecido? ¿O todavía tienes a tus papás? Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué hemos aprendido de él? ¿Hemos aprendido de la fe o hemos aprendido a dudar? Tenía yo creo unos 12 años. Un señor me dijo, dice, ¿tú eres cristiano ahora? Le digo, sí. Dice, ¿qué es la fe? Le digo, pues la fe es la seguridad, la certeza de lo que no vemos. Dice, sí, dice, ¿sabes que yo tengo fe en la Virgen María? Y yo me quedé sorprendido y dice, fíjate la definición de fe que dice en Hebreos. Fe es la seguridad, la certeza de lo que no se espera y de lo que no se ve. Dice, pues mi fe está basada en la Virgen María. Yo en ese momento no supe contestarle, pero en cierta forma tiene razón. Hay personas que tienen fe en piedras. Hay personas que tienen fe en Buda. Hay personas que tienen fe en personas que tal vez fueron grandes en cierto tiempo, pero que ellos están muertos. Esa fe que ellos tienen es vana, porque su fe está basada en algo que no es no es algo sólido. Y nuestra fe está basada en Jesucristo, que aunque Él no está aquí, no lo podemos ver, pero sabemos que Él está sentado a la diestra. Él no está no quedó en la sepultura, sino que Él se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Sí, la diferencia de las personas que tienen fe en otras cosas es que nuestra fe es una fe sólida, es una fe que está basado en algo que es real. Y claro que para que las personas lo puedan entender es difícil porque pues no podemos ver a Dios y no podemos, nuestra vida está basada en la fe, nuestro caminar está basado en la fe. Y es algo que yo aprendí de mi papá, de que él confiaba en Dios. Y me acuerdo que a veces tenía debates con personas que no creían en Dios. Y él de alguna forma o de otra forma, él se mantenía firme en lo que él creía. He visto que muchos de mis compañeros que íbamos a la iglesia de pequeños ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe se desvaneció, se acabó. Tal vez vinieron los problemas y se alejaron de Dios, y hubo momentos en que yo dudé de la existencia de Dios. A cierta edad, tendría que unos 19 años. Cuando vine aquí a Estados Unidos, yo me vine a los 15 años. Yo le decía a mis hermanos mayores, hey, yo quiero ir a la iglesia, llévame a la iglesia. Y me decían, no, pues es que no sé dónde está. Me ponían muchas excusas. Por total, después de insistir, ya no insistí más y empecé a trabajar, empecé a juntarme con mis amigos, a tomar, y me fui alejando de Dios, Llegó el momento en que me enfrenté con esa pregunta, ¿qué realmente creo o no creo lo que aprendí cuando era niño o cuando no era niño? ¿Es verdad o no es verdad? Veía la vida de mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer?
quiero seguir con esta vida que tal vez me va a llevar a la perdición. Yo sé yo sé cuál es el mejor camino, pero en ese momento tuve que hacer una decisión. Y todos nuestros hijos van a ser enfrentados con esas decisiones. Ahorita nuestros niños los traemos a la iglesia y vienen, y a veces pensando en esto acerca de la fe, mis niñas a veces me hacen preguntas: papi, ¿qué pensarías si nosotros cuando estemos grandes no creamos en Dios? Y me estremece y me duele porque ¿cómo me haces esas preguntas? Porque mi deseo es de que tú sigas los caminos de Dios, pero pensando bien, ¿acaso estamos seguros que lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es una fe verdadera, o es una fe que tal vez no está basada en lo real? Porque miren, pensando en las piedras que Dios le dijo a Josué: cuando tus hijos pregunten, y sí preguntan, pero quiero decirles una cosa: ¿cuáles son las piedras que ellos están formando? Nosotros, como padres, estamos dejando piedras, monumentos para nuestros hijos, pero les estamos enseñando a ellos a hacer esos monumentos también, o a practicar la fe de lo que ellos han sido enseñados. En Primera de Samuel, si no me equivoco, no me acuerdo dónde, habla de una generación que se apartó de Dios, que se alejó de Dios. Y a veces me da temor viendo a mis amigos y viendo personas que estaban en la iglesia y ya no están en la iglesia, y me pregunto: ¿cómo será la vida de mis hijas cuando ellas crezcan, cuando ellas tengan que hacer sus propias decisiones? Su fe estará fuerte lo suficiente para que ellas puedan seguir caminando en los caminos de Dios. Me pongo a pensar y me pongo a orar y le digo: Señor, ayúdame, porque va a llegar el momento en que ellas van a tener que hacer esas decisiones. Por eso nosotros, como papás, ¿qué fe estamos dejando? Una fe que pues hay más o menos, como dice en Santiago, como las olas del mar, que a veces sí, que a veces no. Yo creo que debemos tener cuidado en qué piedras estamos dejando. ¿Cómo está nuestra fe? La fe es una de las piedras o monumentos que nosotros podemos dejar para nuestros hijos, para las generaciones que vienen. La otra, la esperanza. La esperanza. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 dice que, bueno, lo voy a leer: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros como cristianos, nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos una esperanza. La gente que no cree en Dios no tiene esperanza. La única esperanza que ellos tienen es esa vida. Ellos dicen: comamos, bebamos, porque mañana vamos a morir. Esta vida es la única vida que tenemos. Pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Y de dónde viene esa esperanza? Mire, en Romanos 8:11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ¿creen que es el mismo Espíritu que nosotros tenemos? Claro que sí. Pablo está diciendo, dice que es el mismo Espíritu. Y si el Espíritu resucitó a Jesús, también nosotros vamos a ser resucitados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que vamos a reinar con Cristo. De lo que dice en Revelación, de que al que venciere, dice, yo le daré de comer del maná escondido. Al que venciere, dice, yo le daré la corona de la vida. Al que venciere, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida. ¿Sabías que Adán y Eva no pudieron comer del árbol de la vida? Y aunque no se les prohibió, dice que en el centro del huerto había 2 árboles.
Pero hay un árbol que Dios dijo que no podían comer. Y ese árbol era de la ciencia del bien y del mal. Pero nunca dijo del árbol de la vida que no podía comer. Dice, pueden comer de todos los árboles. Pero hay uno que no quiero que lo toquen. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso cuando pecaron, Dios dijo, sacamos al hombre. No sea que vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y sea malo para siempre. Ellos no pudieron comer del árbol de la vida, pero nosotros tenemos la esperanza y tenemos la seguridad y la certeza de que nosotros vamos a reinar con Cristo, porque dice en Juan 3:17, dice 16, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que los que no han creído ya han sido condenados, pero los que han creído ya tenemos vida eterna. Por eso cuando morimos, o cuando morimos, no estamos muertos, estamos durmiendo. Porque cuando Cristo venga, dice que el sonido de su voz, como voz de trompeta, dice que nosotros los que creemos en Él, los que han muerto, dice que resucitarán primero. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la esperanza que nosotros podemos dejar. Y eso para nuestros hijos. Es otro monumento, es otra piedra que nosotros podemos amontonar para nuestros hijos. Para que ellos miren que nuestra fe no es una fe basada en algo que no tiene una base firme, sino que está basada en la palabra de Dios. Y tenemos una esperanza porque Jesucristo ya resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Y el otro es el amor. Dice que el amor, miren, cuando Cristo venga, cuando estemos en el reino, ya no necesitamos de la esperanza, ya no necesitaremos de la fe, porque ya estaremos con nuestro Dios. Y el amor va a seguir, va a permanecer. Por eso dice que el amor, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Jesucristo le dijo a este joven rico, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos en cuanto al amor? ¿Qué es lo que miran nuestros hijos en cuanto al amor? Jesús le dijo a los fariseos, miren, o a los discípulos, miren, no, ustedes no imiten a los fariseos, dice. Si ustedes imitan a los fariseos, ellos ya tienen su recompensa, porque ellos hacen las cosas para que sean vistos. Dice, ustedes no lo hagan por eso. Y cuando nosotros hacemos las cosas, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor o lo hacemos para que seamos vistos de los demás? ¿Cómo somos con los demás? Bueno, con nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro amor con nuestro Dios primero? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O todavía estamos batallando con eso? Si estamos batallando con amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestro ser, también vamos a batallar para amar a nuestro semejante, porque es más difícil amar a nuestro semejante, aunque no tiene sentido amar a un Dios que no vemos, pero aborrecemos a una persona que sí vemos. En cuanto al amor, ¿cómo estamos en ese monumento? ¿Cómo estamos formando esa piedra? ¿Cómo estamos formando ese monumento para nuestros hijos? ¿Están viendo un amor genuino o un amor no verdadero, un amor condicional? El amor de Dios es un amor, en el griego, bueno, hay, en cuanto al amor, hay 4 diferentes formas de amar. Y el más, cuando habla del amor, bueno, en español o en inglés también usamos el amor para todo, ¿verdad? Yo amo a mi mascota, yo amo este platillo, yo amo a mi esposa. Y bueno, usamos el amor para todo, ¿verdad?
pero en griego no, en griego se utiliza en diferentes formas, como está el amor el amor agape es el amor de Dios, es un amor incondicional. Hay el amor fraternal, hay el amor eros, hay el amor, bueno, 4 diferentes amores de cómo expresan para expresar el amor, pero el más alto es el amor agape. Y es el amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor incondicional. Y cuando nosotros amamos de esa manera, incondicionalmente, es bien difícil amar a una persona que nos hiera. Es bien difícil orar por nuestros enemigos, como Jesucristo dijo. Es bien difícil amar o sentir compasión por el otro cuando nos han herido. Pero cuando expresamos ese amor hacia los demás, nuestros hijos van mirando y van aprendiendo, de tal manera que cuando ellos crezcan, su fe está firme, su esperanza está sólida y su amor también para con Dios y para con los demás lo está. Hay muchos monumentos que nosotros podemos levantar, pero en esta tarde solamente quiero hablar de estos 3, porque creo que estos 3 son bien importantes para que nuestros hijos puedan agarrarse de esos monumentos y puedan también ellos hacer sus propios monumentos cuando ya Dios los esté usando. Amén. Pónganse de pie. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Tal vez hoy en esta tarde ya no esté con vosotros. Tal vez próximo sábado ya no estemos aquí. No sabemos qué planes tiene nuestro Dios. Pero yo creo que sí, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir hasta en estos momentos. Es otra oportunidad. Dicen en Eclesiastés que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que nosotros, cada día que despertamos, es una oportunidad para que nosotros podamos cambiar, podamos ser transformados, podamos levantar esas piedras, podamos levantar esos monumentos para las generaciones que vienen. Y yo le pido a nuestro Dios que los días que me dé de vida sean para que pueda levantar esos monumentos para mi familia, sean para levantar esos monumentos para las nuevas generaciones. Amén. Y mi oración es para que todos Dios nos use de una forma de que en nuestra fe y nuestra iglesia esté fuerte, sólida, levantando monumentos para que cuando las otras generaciones que vienen puedan también preguntar ¿y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Y puedan ver el poder y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, bendito Dios, porque a través de los tiempos, Señor, tú has sido bueno, Padre. Tú, Señor, has levantado monumentos y vemos, Padre, en Hebreos capítulo 11, Señor, una fila, Señor, de muchos héroes de la fe, personas que levantaron monumentos, bendito Dios, que levantaron piedras, Padre, y para las generaciones y que las podemos ver hasta en estos momentos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque a través de esos monumentos, a través de esos momentos donde mostraste tu poder, tu gloria, ha hecho que nuestra fe también crezca y podamos creer en ti, bendito Dios. Levanta, Señor, ayúdanos a levantar monumentos para nuestros hijos, ayúdanos a levantar piedras para las generaciones que vienen, de tal manera, Señor, que podamos ser de bendición, bendito Dios, para los demás. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre, porque vienen tiempos difíciles en los cuales la fe de nuestra va a ser probada, la fe de nuestros hijos van a ser probada, Señor, y ya estamos mirando en las escuelas la forma en cómo están enseñando y allí están aprendiendo diferentes cosas, bendito Dios, que no están de acuerdo a tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos dé sabiduría, Señor, para poder instruir, para poder dirigir a nuestros hijos y que su fe, Señor, también pueda crecer y que su esperanza, Señor, no desvanezca y que su amor siga creciendo, Señor, para contigo y para con los demás. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres grande y misericordioso, Señor. A través de nuestros errores, tú nos usas, bendito Dios, y te pedimos, Padre, que lo sigas haciendo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Paso a vosotros, hermanos.